¿Cómo conseguir maravillosas fotografías en un acuario público? Vamos a empezar por el equipo. Procura llevar el mínimo equipo posible. La versatilidad es una de las grandes herramientas para conseguir una buena fotografía cuando salimos a la calle. Y esa comodidad debe de primar por encima de todo. Si tuvieras la posibilidad de llevar una cámara pequeña, una mirrorless, por ejemplo, pues sería lo ideal. Pero que si tienes una reflex, pues nada, te la llevas y igual haremos hermosas fotografías. Un objetivo zoom pudiera ser macro, si lo tenemos, entre una gama de 24 y 70 milímetros sería suficiente. Más allá de 70 podíamos llevarnos también un 85 milímetros, pero cuidado con esos sensores APS-C que tienen un factor de multiplicación de 1,5 y en el 85 pues ya nos iríamos por encima de 100, ¿no? No hubiera ningún problema, pero en un acuario público donde normalmente hay mucha gente, muchos visitantes, si tú te retiras para disparar con zoom, para que te entre el animal en el encuadre, pues se te pueden poner gente delante, ¿no? Entonces lo ideal es estar cerca del estanque para fotografiar debidamente. Pudiéramos también llevar un objetivo fijo, podría ser efectivo, siempre que su distancia focal no se vaya más allá de esos 85 milímetros, ¿vale? No nos podemos llevar un 85 milímetros y tener factor de recorte cuando se nos va por encima, ¿no? del objetivo. Un 35 o un 50 milímetros también serían unas opciones adecuadas. Con los objetivos fijos, el zoom serían nuestras piernas, es decir, nos acercaríamos o nos retiraríamos según lo que quisiera y cómo quisiéramos encuadrar. Si tienes un mini trípode, llévatelo, pesa poco y siempre y cuando tu cámara no pese demasiado te podría ser útil en un momento determinado. No te olvides de llevar tarjetas de memoria suficiente y la batería, mejor si llevas dos, bien cargadas. Si te dejas el flash en casa, portaría menos peso, difícilmente lo vas a utilizar. Olvida el flash integrado de la cámara, lo dejas bien recogidito. Digamos que ese es el primer tip, el equipo. Formato de imagen. Dispara siempre en formato RAW. Es el formato que almacena más y mejor la información de la escena. Es decir, tu cámara no interpreta nada, solo se limita a recoger y guardar toda la información disponible. Dado que este formato almacena muchísima información, debes considerar llevarte algunas tarjetas de memorias adicionales. Nunca están de más. Si tu cámara lo permite, lleva suficiente tarjeta de memoria y dispara en RAW con copia en JPG. Es decir, que si tu cámara te lo permite, dispara en RAW y JPG. Con la compresión que considere necesario, pero que no sea demasiado corta si por casualidad necesitamos ese JPG y lo hemos conseguido en baja resolución. Si disparas en fine, en modo fino, en mínima resolución, mejor. Si decides disparar únicamente en JPG, dispara con la mínima compresión posible, en modo fine, por ejemplo, sin olvidar cambiar en la cámara al espacio de color Adobe RGB. ¿De acuerdo? Aquí pongo un dibujito. Todas nuestras cámaras tienen dos espacios, normalmente traen dos espacios de color. Si disparamos en RAW es irrelevante. Pero si disparamos en Adobe RGB, si disparamos en JPG sería conveniente que se incruste este espacio de color en la imagen, porque ese RGB, sí, es verdad, nos puede servir para visualizarlo en la pantalla trasera de la cámara, pero es un espacio de color mucho más pobre que Adobe RGB. Modo de disparo. Para fotógrafos menos expertos, el modo de disparo que aconsejo es el de prioridad a la velocidad. ¿De acuerdo? Yo pongo la velocidad y la cámara me pone el diafragma. Con este modo de disparo deberíamos cuidar la profundidad de campo que yo quiero conseguir, ya que al no tener control sobre el diafragma, pudiera ser que no consiguiéramos los resultados esperados. En cualquier caso, siempre podemos regular la profundidad de campo con la distancia focal y la distancia de la cámara al sujeto. Los otros dos
las otras dos herramientas, ¿vale? Que junto al diafragma pues modulamos la profundidad de campo. Cuidado con la prioridad a la velocidad, porque si nuestro objetivo no permite abrir un diafragma a la que la escena necesita, pues podría subir mucho la sensibilidad. Ahora hablamos de la sensibilidad. Dado que los peces, salvo excepciones, no se suelen mover demasiado deprisa, y considerando que no vamos a utilizar distancias focales más allá de un 85 milímetros, en mi opinión, una velocidad entre un 125avo y un 200avo sería suficiente. Nunca una velocidad más lenta, salvo que no queramos hacer algo creativo. ¿De acuerdo? Un pez que esté absolutamente quieto, un pez que viene de frente un poco moviéndose y disparamos un poquito por debajo con la cámara bien estabilizada, y el que no se mueve saldrá absolutamente nítido y el que se mueve pues evidenciará ese movimiento. Pero vamos, normalmente debemos disparar entre un 125avo y un 200avo. Si la luz ambiente me lo permitiera, podría subir la velocidad siempre y cuando no nos afectara la profundidad de campo que pretendamos conseguir. ¿De acuerdo? Si yo subo la velocidad, me va a pedir una apertura más de diafragma y quizá no quisiéramos tan corta la profundidad de campo. Y además, a falta de luz, por subir la velocidad, pudiera ser que se nos incrementara el ISO y le arrastraríamos a la imagen mayor ruido del preciso. A pesar de que una velocidad de un 125avo está lejos de sobrepasar el umbral del pulso humano, debemos considerar determinadas estrategias para estabilizar nuestro cuerpo, brazos y manos lo máximo posible, para evitar el riesgo de desagradables trepidaciones. Con esta velocidad y dada la luminosidad o la normalmente gran luminosidad que tiene el interior de los acuarios, el interior de los estanques, independientemente del diafragma que queramos utilizar, se consigue disparar con el menor ISO posible. ¿De acuerdo? Normalmente el entorno, de eso hablaremos, el entorno del acuario, y lo digo porque he fotografiado mucho en acuarios, el entorno del acuario está bajo de luces, pero lo que es el estanque en sí, pues está muy bien iluminado para que los espectadores vean bien y con nitidez todo ese entorno atractivo que rodea a un estanque, ¿no? Con los corales, con los peces de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que manteniendo el ISO en modo manual al mínimo, podríamos mantener controlado el ruido mientras conservemos los parámetros de exposición, velocidad y diafragma que queremos. Si tu cámara tiene la posibilidad de limitar los valores en ISO automático, aprovecha esa opción y parametrízalo con un máximo limitado al valor que marque el punto dulce de sensibilidad de tu sensor. Es decir, que hay cámaras que traen ISO automático, pero tienen distintas parametrizaciones, ¿no? Opción A, ISO automático máximo 400. Opción B, ISO automático máximo 800 o 1600. ¿De acuerdo? Ahí controlamos, es decir, que yo le doy la potestad a la cámara para que me elija el ISO, pero hasta cierto límite nada más. ¿Vale? Recordar que el punto dulce de la sensibilidad de tu sensor es aproximadamente 4 pasos menos de sensibilidad de la máxima sensibilidad que tu cámara te permite. Es decir, si yo tengo una cámara que me puede disparar de ISO a 32.000, si le bajo 4 pasos, 32, 16, 8, 4, 2, hasta 2.000 de sensibilidad, podría disparar sin que me genere hasta que me genere un desagradable ruido. Ruido me va a hacer, pero lo tengo más o menos controlado. Si tengo un ISO máximo de 8.000, 8.000, 4.000, 2.000, 1.000, hasta 500, 400, 500 ISO podría subir. ¿De acuerdo? Si eres un fotógrafo experimentado y manejas bien los valores de exposición, dispara en modo manual. Modifica el diafragma y la velocidad según te convenga, siempre que tengas controlado el mayor
ISO. Recuerda que si queremos conseguir poca profundidad de campo, deberíamos usar un diafragma lo más abierto posible, una focal alta y acercarnos mucho a los peces, respetando siempre la distancia mínima de enfoque de tu objetivo, ¿de acuerdo? Y eso lo deberíamos de saber leyendo el manual del objetivo, que hasta 10, 15 o 20 no me puedo acercar, salvo que no sea un objetivo macro. ¿De acuerdo? En resumen, puedo disparar en modo en prioridad a la velocidad, en algunas cámaras S, en otras TV, ¿vale? Y, o si soy lo suficientemente experimentado, pues puedo disparar en manual perfectamente. Nunca, ni en automático ni en programa. Nunca. Para no llevarte desagradable sorpresa cuando descargues las imágenes en tu ordenador, y aunque el entorno oscuro de un acuario nos permita visualizar con cierta claridad la fotografía en la pantalla de tu cámara, ten siempre activado el histograma y verifica que la exposición que tú querías la has conseguido. ¿De acuerdo? Practica mucho la lectura del histograma. Es fundamental. Este análisis te permitirá valorar de forma objetiva la distribución de las luces y las sombras en la exposición de la imagen capturada. Es más, si tu cámara te lo permite, utiliza el histograma en vivo. Es decir, que antes de disparar ya te va anunciando la distribución de luces y sombras mientras estás encuadrando. Y si no lo tiene y tiene la modalidad Live visión en vivo, pues utilízala también. Hay algunas cámaras reflex que las traen. El balance de blanco y color. Disparemos en RAW o en JPG, pongamos el balance de blanco en modo automático. En el primer caso, es decir, si yo disparo en RAW, sería irrelevante el modo de balance blanco seleccionado, ya que al ajustar ya que puedo ajustarlo al revelar la fotografía. Aún así, pongámoslos en automático para ver el resultado del JPG simulado en la pantalla de la cámara. Si somos demasiado rigurosos, siempre podremos llevar una pequeña tarjeta gris en la mochila y hacer siempre una toma previa, una toma de referencia en cada una de las escenas que voy a fotografiar y que esa fotografía la puedo utilizar como modelo en el revelado. Cuando me refiero a modelo de balance blanco, ¿de acuerdo? Tengo mi gris neutro con esa iluminación que tengo capturado y solamente sencillamente tengo que adaptar el resto de fotografías a ese balance blanco. Si disparamos en JPG, el modo automático funciona normalmente bien, aunque en el momento de la toma siempre tendremos el tiempo suficiente para ir ajustando los distintos modos de balancear el color de la luz y decidir cuál es el mejor para cada una de las escenas luminosas. ¿De acuerdo? En el acuario todo transcurre muy despacio, así que hay tiempo para todo. No olvidemos nunca que cuando fotografiamos a través del agua de un acuario, esta actúa como filtro polarizador de los azules y absorbe los verdes y los rojos. ¿De acuerdo? O sea que eso lo debemos de tener en cuenta. Si disparamos en RAW, siempre podremos intensificar las gamas de rojo y verdes a nuestro gusto o desaturar los azules. Enfoque. Aunque antes dijimos que los peces en un acuario no se suelen mover rápido, salvo excepciones, no es menos cierto que estos están en constante movimiento, no se están quietos, no paran. Es muy raro que, pues, los hay, pero veo un pez parado, los hay, pero no es lo normal. Igual que de vez en cuando un pez está parado, hace chum y coge una velocidad tremenda, ¿no? Pero con carácter general se suelen mover lentos. Nadan con tranquilidad. Para enfocar certeramente tenemos dos alternativas, dependiendo de nuestra habilidad y de las prestaciones de mi cámara. Una, utiliza el modo enfoque de un solo disparo. Normalmente en la mayoría de las cámaras se llama one shot. Enfoca uno de los peces y como este se marchará, o si se va, pues mantemos el foco bloqueado
y esperamos con paciencia a que otro pase por ahí, más o menos por el mismo plano focal. Para esta técnica debemos de mantener una profundidad de campo lo suficientemente generosa, abierta, grande, ¿vale? Para correr el mínimo riesgo posible de desenfoque. Un gran angular, por ejemplo, o un angular nos ayuda a ello. Otra alternativa es usar el servocontinuo, o sea que en función de que se va moviendo va modificando el enfoque, el objetivo. Repito, los peces se mueven despacito, por lo cual el servocontinuo debe de funcionar bien. Y si eres un fotógrafo experimentado, puedes utilizar la técnica de autoenfocar y disparar todo en uno. Papá, papá, papá. Para ello debes haber trabajado previamente la exposición adecuada. Debes antes de, o bien con la prioridad a la velocidad, o bien en manual, conseguir la luz adecuada que tú quieres. Porque de un estanque a otro puede haber mucha variación del valor de exposición. No todos tienen la misma intensidad de luz. Eso en cuanto al enfoque. Y aprovéchate de los disparos en ráfaga. Aunque yo personalmente no los suelo utilizar, la verdad. Pues siempre tienes la alternativa de disparar en ráfaga con la máxima velocidad que te permita tu cámara una vez enfocado. Aunque te recomiendo que no dispares más de 3 o 4 fotos consecutivas, ya que en los últimos disparos, con toda seguridad, el animal se habrá salido de tu plano de enfoque. A no ser que nade en paralelo al cristal, pero normalmente se va más allá o más para acá, o sea que suelta, suelta, ¿no? Si utilizas el modo de disparo en ráfaga, ten en cuenta que a partir de la tercera, cuarta o quinta fotografía se va ralentizando esa velocidad de disparo, porque el RAW contiene mucha información y tiene que compaginar la cámara, el guardado con el nuevo disparo. Y nos metemos con quizá uno de los más grandes retos, ¿no? A la hora de fotografiar en acuarios, ¿no? En acuarios públicos. Porque los reflejos externos son una de las mayores dificultades con las que nos podemos encontrar al fotografiar en un acuario. Yo creo que el hándicap mayor. Os voy a dar algunos tips para resolver al máximo estos inconvenientes. El entorno del acuario normalmente está infrailuminado, o sea, el entorno, lo que no son los tanques, están bajo de luces, para que el contraste que se genere con las luces de los estanques pues sea más atractivo, ¿no? Y los animales se vean visualmente de forma maravillosa, ¿no? Precioso, ¿no? Sin embargo, a lo largo de ese entorno ambiental exterior existen luces puntuales que al mismo tiempo que consiguen una iluminación mínima para la seguridad y comodidad de los visitantes, sobredimensionen ese ambiente mágico idílico que normalmente tienen los acuarios, ¿no? Tienen luces puntuales que aparte de iluminar lo mínimo, pues nos dan unas escenas fantásticas. Y hablo del entorno no estanque, sino los alrededores. Estas luces puntuales tienen el problema que se reflejan en los cristales de los estanques. O sea, se refleja todo. Los visitantes que pasan por allí, sobre todo los que llevan ropas claras, las paredes, los carteles, incluso la propia silueta del fotógrafo. Si no tomamos las medidas oportunas, todos estos reflejos repercutirán en tu sensor, estropeando o cuanto menos afectando a la información de tu fotografía final. Así pues, debemos usar la imaginación para intentar bloquear al máximo posible esos desagradables reflejos que llegan desde el exterior de los estanques hasta nuestro sensor. Nosotros no podemos modificar ese entorno. No le podemos decir a los responsables del acuario, oye, apágame aquí o apaga allí, o a decirle a la gente, por favor, no pase que estoy haciendo una fotografía. No podemos ni debemos, ¿no? Por ejemplo, el fotógrafo podría vestir con ropa de color liso lo más oscuro posible. Y eso es un tip que os aconsejo cuando vayáis a hacer fotografía. ¿Es una tontería? No, no es una tontería. ¿De acuerdo? Y la ropa que llevemos con la mínima botonadura y complementos reflectantes. Nuestro propio rostro, que puede estar iluminada por alguna luz exterior, ¿vale?
nos la podríamos tapar con nuestro brazo y la propia cámara haría de bloqueo, ¿no? Otra alternativa para reducir los reflejos es utilizar un filtro polarizador que, aunque debemos de considerar que con él reduciríamos la luz que entra en el sensor. Reduciríamos de 1 a 2 pasos el valor de exposición que vamos a conseguir. Una gorrita, que no lo dije antes, tampoco nos viene mal. Una gorrita que nos tape un poco la cara. ¿Veis aquí, por ejemplo? Esta es... A ver, ya, un momentito, voy a ocultar esto. Esta fotografía, pues bueno, habían unos reflejos por ahí y no podemos deleitarnos correctamente con esa fotografía si hubiera sido absolutamente vacía de reflejos. Luces parásitas. Aparte de los reflejos, nos encontramos con luces parásitas. Dada la sensibilidad a los reflejos que hemos comentado, en un acuario nos puede entrar luz de cualquier parte. Lo que, aparte de restarnos contraste en la imagen, nos entraría en el sensor desagradables luces parásitas o flares, como queramos llamarlo. ¿De acuerdo? De pronto estoy enfocando, me viene una luz de no sé dónde y me sale un flare en la imagen. Una solución posible sería utilizar el parasol del objetivo de la cámara. De no tener el parasol, podríamos recrearlo formando una visera protectora con nuestra mano. En estos casos debemos estar atentos para evitar posibles trepidaciones, ya que reduciríamos la sujeción de la cámara a una sola mano. Otra idea sería acercar al máximo el objetivo al cristal del acuario, con la precaución de no tocarlo nunca, ya que está prohibido. No se puede tocar en ninguno de los casos el cristal de los estanques. Nunca, ni acariciarlos. Cuidado también con el fondo. Los estanques evidentemente son translúcidos, porque si no, no veríamos los peces. ¿De acuerdo? Hay estanques que están en el centro de la sala o en una isla por medio y podemos ver objetos que hay detrás del estanque. ¿De acuerdo? En este caso os aconsejo que disparéis con la mínima profundidad de campo posible, como es el ejemplo de la fotografía que os pongo aquí. Por ahí se ve alguien o algo, una cara, si se fijáis bien, pero está desenfocada y lo disimula. Otra solución, pero ya es un poco más compleja, sería pedirle a alguien que con ropa de colores lisos y oscuros, pues que se ponga detrás. O esperar que pase por detrás alguien, dejarnos a la divina providencia y esperar para disparar. La paciencia es una de las virtudes, de las mejores virtudes de un fotógrafo, en todos los géneros fotográficos. Cuidado también con las aberraciones cromáticas, aunque los objetivos de hoy en día tienen muy buena calidad en este sentido, pero debemos considerarlo. ¿De acuerdo? La luz que se refracta a través de la cara vista al estanque. Si se nos diera el caso, deberíamos disparar totalmente perpendicular al cristal del acuario. Totalmente perpendicular. De lo contrario, corremos el riesgo de que la refracción nos causara halos fantasmales de color, normalmente púrpura, o azules, pero generalmente púrpura, en los bordes del sujeto, lo que todos conocemos como aberraciones cromáticas. ¿De acuerdo? Esto se debe a la forma en que la luz pasa a través de la cara del acuario. ¿De acuerdo? Y por supuesto no olvides la composición. Esa es la herramienta, la gran olvidada, ¿no? La herramienta olvidada de todos los fotógrafos. No olvides las distintas herramientas de composición y narrativa que tenemos los fotógrafos a la hora de encuadrar para generar arte. El centro de interés, aislar el sujeto, que esta es una de las recomendaciones más importantes, aísla al sujeto y tienes el 60% ganado para una gran fotografía. Guías compositivas, ritmo, equilibrio, línea, volumen, capas, en fin, todas las herramientas que tenemos los fotógrafos para componer. Así pues, prepara tu composición y espera a que aparezca el momento. No hay prisa, como he dicho, en el acuario todo transcurre muy lento. Cuando vayáis, lo vais a experimentar. Muy despacio, nada de estrés. Entre otras cosas porque estresamos a los animales. Los peces no se van a ir. Y si pasan de largo,
van a volver seguro, siempre lo hacen. Así pues, si tú has visto una foto, espera. Y cuando veas el momento, o sea, preparas el encuadre y cuando tú despejas todos los reflejos y tal, y cuando llegue el momento, disparas. No veas una foto y qué bonito, qué pez más bonito y qué colorido, ¡pum! No, espera, ten paciencia. ¿Vale? La paciencia es la madre de todos los fotógrafos. Paciencia en todos los géneros de la fotografía, excepto evidentemente en el documentalismo. El documentalismo tenemos un momento que fotografiar y ahí va, ahí ya no se repite, pero en un acuario tenemos todo el tiempo del mundo. Hasta que cierren el acuario, lógicamente. Y ahora, no todos son peces, no todos son animales, ¿de acuerdo? En un acuario hay un entorno alrededor precioso. Presenta siempre unos contrastes fuertes de luz y color entre el interior de los estanques y las zonas exteriores. Componer fotografías con peces y personas situadas en el mismo encuadre siempre será difícil, ya que el rango dinámico entre luz interna y externa del estanque es muy amplio. Hay un rango dinámico muy grande. Los estanques están muy eliminados y al haber poca luz fuera, pues las personas normalmente están infrailuminadas. Siempre podríamos utilizar una pequeña luz continua sobre la persona, como la linterna de un móvil, por ejemplo, y de esta forma recortamos casi en un paso o más la diferencia de rango lumínico, al menos en zonas puntuales, por ejemplo, en la cara de alguna persona, o esperar pacientemente a que casualmente una luz que venga de no sé dónde ilumine a alguien o a algo. Pero quiero decir que no todo es animales, sino que fuera de los estanques también hay bellísimas fotografías. No olvidéis esto, de verdad, no olvidéis esto. También podemos aprovechar esos contrastes fuertes entre el interior del acuario y el exterior para conseguir interesantes contraluces de figuras humanas delante del acuario. Por lo tanto, no te centres en los peces. En los acuarios hay otras hermosas zonas de claroscuro que, aunque no hayan peces, se podrían conseguir marcos y escenas maravillosas. Y además, por supuesto, no te olvides que en un acuario también hay animales cuyo entorno natural principal no es el agua. Puede haber cocodrilos, serpientes, tortugas terrestres. O sea, aprovecha. Estos son los hermosos contraluces y casualmente pues había una señora ahí que cacé, ¿no? Viendo el móvil y fijaos qué bonita ha quedado la fotografía, ¿no? El acuario de Sevilla. Y no utilices el flash. El flash prohibido, salvo que la fotografía lo requiera y que contemos con las autorizaciones pertinentes, nunca deberíamos utilizar el flash. Primero porque molesta a los animales, los estresamos. Y segundo porque además nos produciría unos reflejos desastrosos. ¿Para qué vamos a estresar al animal si la fotografía la voy a tener que tirar a la basura? En cualquier caso, el uso del flash incorporado, como dije al principio de la cámara, debes olvidarlo, debes mantenerlo cerrado. No vale para nada en este entorno. Aprovecha las luces continuas ambientales que existen en el entorno del acuario para conseguir hermosas fotografías. Como pongo por ejemplo esta, ¿no? Aprovecha la luz del acuario y evita utilizar el flash. O sea, en resumen, lleva un equipo versátil, dispara en RAW, trabaja en prioridad a la velocidad, cuida el histograma, balancea automáticamente los blancos, utiliza el autofoco o servofoco, prueba con las dos a ver qué tal se te da cada uno. Si quieres disparar en ráfaga, pues dispara, pero más de 4 o 5 continuas, no lo hagas. Cuida y evita en la medida que pueda con estas herramientas, con estos tips que te he dado, los reflejos. Evita las luces parásitas. Cuida el fondo del tanque. Aprovecha las herramientas compositivas que tenemos a mano. No te olvides de fotografiar personas y el entorno del acuario y no utilices flash. Y como último consejo, ármate de paciencia y sobre todo disfruta.
Tu paciencia es la mejor herramienta para hacer fotografía. Lo he dicho ya en este webinar en varias ocasiones. No tengas prisa. Sencillamente disfruta de estos maravillosos momentos. No te estreses. Siempre tendrás tiempo de hacer pruebas y más pruebas. El pez va a volver y si ha pasado ese, ya vendrá otro. Juega con los distintos parámetros de disparo, diferentes encuadres. Prueba con otros ángulos, composiciones. La fotografía es un arte y tú eres el artista. Así que tu límite de creatividad lo marca tu propio límite en tu imaginación. Y si al final no consigues lo que pretendías, no pasa nada. No pasa nada. No olvides que en fotografía no existe un método totalmente eficaz al fotografiar en acuario, como en otros tantos géneros fotográficos. Yo diría que en todo, ya que cada uno tiene sus características diferentes y las condiciones de iluminación, calidad de agua, tamaño del estanque. Muchos otros factores pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Sencillamente, dedícate a analizar el cómo y el porqué de los errores y vuelve al acuario con los motivos de fallo corregidos y vuelve a intentarlo. Y un último consejo. Cuando vayas al acuario a hacer fotografía, olvida la cámara de vez en cuando y deleítate con los animales, con los peces. Todo te merecerá la pena.